Despreciado fue y desechado. La iglesia está conformada por una variedad de personas y siempre ha sido así. Siempre hemos tenido personas de diferentes pensamientos. Incluso la Biblia nos menciona que en la iglesia primitiva hubo incluso hermanos que eran de diferentes estratos sociales, algunos ricos, otros incluso eran esclavos. Estaba conformada por mucha variedad de todo tipo de personas, de diferentes culturas, de diferentes lugares. Sin embargo, nuestro Dios espera que la iglesia esté unida en Cristo. Esto es una situación que lo encontramos en la palabra de nuestro Dios, comenzando desde nuestro Señor Jesucristo. Precisamente cuando ora por la unidad de la iglesia, entendemos en las cartas apostólicas que Dios espera que su iglesia se encuentre unida. Y esto es posible cuando nosotros entendemos la importancia de la iglesia, que la iglesia es más importante que una persona. La iglesia es más importante que usted o que yo, incluso juntos. La iglesia es una bendición para nuestras vidas. Y cuando lo entendemos de esta manera, entendemos la importancia de la iglesia y entendemos el privilegio que tenemos de formar parte de esta iglesia, entonces vamos a buscar la unidad según lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Esto es posible porque nosotros hemos entendido así en las Escrituras. Este es el propósito de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. La carta a los Efesios de verdad es una carta muy rica que vamos a aprender, vamos a disfrutar, vamos a estar nosotros conociendo por qué razón el apóstol Pablo escribe. Según los que conocen de esto, los historiadores hablan que esta carta puede ser fechada entre el año 60 y el 63, que fue el tiempo cuando el apóstol Pablo cayó en su primera prisión en la ciudad de Roma. Cuando viaja, bueno, encontramos que se encontraba en este arresto domiciliario, donde desde ahí, en lugar de estar él quieto y llorando, lamentándose por la situación que vivía, dice la palabra de Dios que se dedicó a predicar, se dedicó a escribir cartas, se dedicó a enviar hermanos a diferentes lugares para que la obra pudiera continuar hacia adelante. Y muchas veces escribía en sus cartas animando a la iglesia a que pudiera permanecer firme, a que soportara aflicciones y a que pudiera seguir adelante sabiendo que nuestro Dios estaba con ellos y que ellos iban a poder triunfar según la voluntad de nuestro Dios. Así de que esta carta, la carta a los Efesios, es escrita alrededor del año 60 al 63 y en esto se escribe para la iglesia que estaba en Éfeso. Según leemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 19 y versículo 1, libro de los Hechos, capítulo 19 y versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Bueno, esto es cuando el apóstol Pablo bautiza a 12 personas que estaban ahí recibiendo el bautismo de Juan, pero que era necesario que recibieran ahora el Espíritu Santo. Dentro de esto, bueno, el apóstol Pablo fue a Éfeso a predicar, y ahí es donde se establece esta iglesia a la que se refiere la carta a los Efesios. En Éfeso, en esta ciudad, se había establecido esta iglesia y de alguna manera, bueno, pues ahora estaba floreciendo, según dice los versículos del 8 al 10, ¿sabe? Del libro de los Hechos, versículos del 8 al 10, dice así: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyéndolo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En su viaje misionero, el apóstol Pablo comienza a predicar allí en la ciudad de Éfeso. Dice que llegó a esa ciudad, a Éfeso, una ciudad muy importante para el Imperio Romano, y comienza ya a predicar la palabra de Dios. Comienza, como siempre, su estrategia era llegar a la sinagoga y
comenzar a hablarle a los judíos. Los judíos eran los primeros en recibir la palabra de Dios por parte del apóstol Pablo. Y lo hacía en las sinagogas, teniendo el derecho de participar allí y poder enseñar allí públicamente la palabra de Dios. Bueno, les exponía las escrituras, demostrando por ellas que Jesús era el Cristo. Obviamente, muchos de ellos creían, otros no querían aceptar, y de ahí, bueno, venía esta separación. En esta ocasión dice que continuó enseñando en la casa o en la escuela de uno llamado Tirano, y estuvo ahí predicando la palabra de nuestro Dios. Su labor evangelística en esta ciudad se mantuvo por espacio de 3 años, según lo dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando en la playa de Mileto hace bajar a los ancianos de Éfeso, y les dice estas palabras de despedida, diciendo que ahora les tocaba a ellos cuidar de la iglesia, cuidar del rebaño, porque de en medio de ellos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas y estarían arrastrando tras de sí a los discípulos. En esta parte, Hechos capítulo 20, versículo 31, Hechos 20, 31, en el discurso de despedida, les dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, velen, acuérdense o acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios que por espacio de 3 años se mantuvo esta obra evangelística allí en la ciudad de Éfeso, y ahora ya había establecido ancianos en la iglesia, había organizado la iglesia el apóstol Pablo, y les dice, ahora les toca a ustedes cuidar del rebaño. Probablemente ya no volveré a ver el rostro de ninguno de ustedes, pero pues de alguna manera el trabajo está hecho, la obra está comenzada, les toca a cada uno de ustedes velar por el rebaño. Recuerden que yo por 3 años les he amonestado incluso con lágrimas para que puedan continuar con esta obra. Así que bueno, en esta noche vamos a iniciar con la introducción a esta carta. La carta a los Efesios, que de verdad creo yo vamos a salir grandemente bendecidos de estudiar esta carta para beneficio de la iglesia, beneficio personal de cada uno, y que podamos aprender la importancia de la iglesia en el plan de nuestro Dios. Éfeso era una ciudad principal en el Imperio Romano, junto con Alejandría, junto con Corinto y con otras ciudades que tenían esta importancia porque producía muchos recursos para el imperio. Era una ciudad donde se practicaba el comercio, una ciudad que estaba en una ruta comercial igual de importante como la vía Ignacia, y entonces ellos estaban ahí recibiendo, mercadeando tantos productos, y esto por supuesto beneficiaba al imperio. Por esta razón tenían ciertos privilegios estas ciudades, y dentro de ello también parte del comercio, o aparte del comercio que se generaba el recurso económico, también algo que dejaba mucho recurso económico, como es hasta el día de hoy, es la idolatría. Bueno, ahí en Éfeso se encontraba el templo a la diosa Artemisa griega o a la diosa Diana romana. Esta diosa, bueno, generaba muchos recursos. Este templo a Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, así que ya podemos imaginarnos toda la derrama económica que dejaba la ciudad de Éfeso para beneficio del imperio. Obviamente las personas que vivían ahí disfrutaban de una buena vida, disfrutaban de una vida cómoda, y estaban ellos teniendo muchos beneficios económicos. Pero probablemente la iglesia estaba también conformada en su mayoría por gentiles, más que por judíos. Esto es algo digamos, fácil de entender, viendo que esta era una ciudad romana, una colonia romana, donde había ciertamente una sinagoga que pagaba sus impuestos al imperio, pero que eran minoría, no iban a ser la mayoría los judíos. Entonces, esta iglesia estaba conformada mayormente por gentiles que por judíos. Y al ser de esta manera, como suele suceder, es que estaba también, pudiera darse la división dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribe allá en la carta a los Efesios, ¿no? Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Leemos de esta manera. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. El apóstol Pablo escribe desde su prisión en Roma y les dice: yo pues estoy ahora preso en el Señor. No habla solamente del servicio que prestaba a Cristo, sino que literalmente se encontraba en una prisión, se encontraba en una celda y estaba en esta situación, era su condición de prisionero. Dice: yo les ruego, yo les insisto a que ustedes anden, se comporten como es digno de la vocación con que fueron llamados. El llamamiento que ustedes recibieron fue para obedecer al Señor, para poder hacerlo el Señor de su vida, para que puedan vivir de acuerdo a los estándares que Jesús demanda y de esta manera puedan agradarlo en todo lo que hacen. ¿Cómo? Insiste en la unidad. Dice: con humildad, con paciencia, sopórtense los unos a los otros. El estar en una iglesia con diferentes formas de pensar, diferentes formas de entender la vida, diferentes formas de entender incluso las cosas que se nos dicen, pues obviamente iba a haber estas fricciones, pero les dice: quiero que sean solícitos, que estén bien dispuestos a guardar la unidad, que la unidad en Cristo sea su prioridad como iglesia. Lejos de lo que a mí me gusta, lejos de lo que a usted le complace, lo que el otro quiere, que sea el soportarse unos a los otros, que puedan estar con humildad, estar en esta paciencia los unos con los otros, para que guarden la unidad en el vínculo de la paz. Si están en paz unos con otros, entonces vamos a poder estar en unidad. Y este es uno de los propósitos con los que se escribe esta carta a los Efesios. Así es de que esta enseñanza fue para la iglesia en Éfeso, pero realmente esta enseñanza abarca a toda la iglesia, en todo lugar, en cualquier tiempo, que podamos mantenernos unidos, que estemos solícitos, con la predisposición para ser uno, para poder trabajar como uno, para poder en amor soportarnos los unos a los otros y poder buscar el estar en unidad. No quiere decir que estemos soportando el pecado del otro, o que estemos soportando que el otro persista en pecar sin hacer nosotros nada, sino que estemos nosotros solícitos en guardar la unidad en la paz, o en el vínculo de la paz que nos provee nuestro Dios. Así es de que siempre pueden existir diferencias dentro de la iglesia, sin embargo, todas se pueden superar cuando estamos solícitos en guardar la unidad. Todos nosotros necesitamos buscar diligentemente el poder honrar a nuestro Dios, el poder darle la gloria a través de estar unidos como es el deseo del Señor. Así que este es uno de los propósitos con los cuales se escribe a la iglesia en Éfeso, que se busque la unidad dentro de la iglesia. Otro de los propósitos, y bien importante aquí, es exaltar la supremacía de Cristo. Hay un dato bien interesante en esta ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy, ¿cómo decirlo?, muy supersticiosa. Era una ciudad muy supersticiosa donde creían en la magia, creían en hechicería, creían en tantas cosas, y es algo que de alguna manera a veces pudiera sorprendernos. A veces uno dijera: bueno, entre menor educación haya, pues más se tiende a ser supersticioso. Entre mayor educación haya, pues menos superstición hay entre nosotros, pero la realidad es que esto no difiere o no hace acepción, esto de las supersticiones. De alguna manera hay gente muy supersticiosa, aun cuando sea persona muy estudiada, todavía llega a tener ciertas supersticiones. Bueno, en esta región, en la región de Asia Menor, estaba allí el gnosticismo. El gnosticismo era una filosofía donde se creía que a través del conocimiento se iba a llegar a conocer a Dios, conocer las virtudes, conocer al ser humano realmente, darnos cuenta de nuestro potencial, y entonces iban a poder disfrutar plenamente de la vida. Esto viene de gnosis, que significa conocimiento. Entonces el gnosticismo era un pensamiento, una filosofía que había echado raíces en aquella región. En esa región se encontraba Colosas, se encontraba Éfeso, se encontraba ahí algunas ciudades como la Odisea y otras ciudades. Entonces el gnosticismo estaba allí y había echado raíces, y por supuesto había probablemente afectado a la iglesia. El apóstol Pablo escribe más sobre este asunto a la iglesia en Colosas, pero en Éfeso también toca algo de la supremacía de Cristo.
Por ejemplo, vamos a leer allá en el libro de los Hechos, vamos a regresar. En Hechos, y póngale un separador en Efesios, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19. Estamos aquí donde el apóstol Pablo está evangelizando en la ciudad de Éfeso. Dice allí Efesios capítulo 19, versículos 18 y 19. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. En la ciudad de Éfeso se practicaba la magia, y de tal manera que dice que algunos no solamente creían en ellos, sino que incluso eran como quienes la oficiaban. De tal manera que tenían allí libros para poder practicar esta magia. Dice que cuando creyeron en el Señor Jesús, cuando ellos se convencieron de lo que anunciaba el apóstol Pablo, no solamente ellos creían ya y lo tomaban como una religión, sino que lo tomaban tan en serio que dice que muchos venían y confesaban sus pecados, daban cuenta de sus hechos. Los que practicaban la magia traían sus libros y no dijeron, bueno, ya no voy a practicar esto, lo voy a guardar y ahí va a estar. Lo quemaron. Y era realmente una pérdida económica cuantiosa que dice que hecho la cuenta de sus libros eran 50,000 piezas de plata. Era realmente una buena cantidad de dinero que pudiéramos pensar tantas situaciones sobre ello. Sin embargo, encontramos aquí la autenticidad con la cual se entregan al Señor estos hermanos. Una vez que se convencieron que Jesús es el Señor, entonces dejaron a un lado cualquier superstición y se entregaron para servir a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la iglesia en Éfeso fue una iglesia evangelizadora, una iglesia que estuvo hablando duramente la palabra de Dios, lo mismo que los tesalonicenses. Son iglesias que estuvieron hablando, que fueron y predicaron, de tal manera que ellos no solamente se conformaron con recibir el evangelio, recibir al Señor, sino que lo hablaban con otras personas y empezaron a predicar la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, les afirma que cuando están en Cristo, están completos. Dice que Él es la plenitud que todo lo llena en todo. Es decir, no necesitamos ni el tarot, ni necesitamos tampoco los horóscopos, ni necesitamos estar consultando cualquier otra cosa, o consultar el futuro, o ver con los agoreros. Dice, realmente en Cristo ustedes están completos. Allí en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 23, escribe así el apóstol Pablo. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice, cuando habla acerca de la fuerza que operó en la resurrección de Jesucristo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Habla de la supremacía de Cristo. Habla de que Cristo es por encima de todo. Dice, y esto nosotros lo podemos confirmar por el poder de la fuerza de Dios que actuó en Jesús cuando lo levantó de los muertos. Entonces le mostró a todos los seres, sean en este mundo, sean en otro mundo, les dice, les mostró que Él está por encima de todo poder, de todo dominio, de todo señorío, de cualquier potestad, de cualquier nombre que se pueda nombrar en esta vida o en la que viene. No hay nadie que esté por encima de Cristo. Y dice, este Señor no solamente es Señor para que la gente pueda admirarlo, sino que lo puso como Señor en la iglesia, lo pone como cabeza en todas las cosas a la iglesia. Habla de que Cristo está por encima de todo y encima de todos. ¿Qué es lo que nos enseña? Que no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay cosa que nosotros podamos decir que Cristo no nos autorice. Y aquel que quiera desligarse de Cristo, pues simplemente queda fuera. Esta es la realidad que nos enseña aquí, donde dice que Cristo está por encima de todo, Él está por encima de todos, Él está por encima de cualquier nombre, no hay otro nombre que esté por encima de Él, por lo que decía el apóstol Pedro,
no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y dice, Él es la plenitud. En Él ustedes están completos. Él es el que llena todo, en todo, para que podamos sentirnos completos. Es decir, para que no estemos buscando fuera de Él cosa que nosotros pensamos nos pudiera faltar. Realmente en Él estamos totalmente completos. Y decimos que en la carta a los Colosenses trata más este asunto, pero solo para ver un pasaje paralelo. Colosenses 2, versículos del 8 al 10. Colosenses 2, del 8 al 10, dice así el apóstol Pablo: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto es de lo que está hablando del gnosticismo, donde hablaban cosas que ni entendían, no comprendían, se entremetían en cosas que ni siquiera ellos habían experimentado o no estaban seguros, no conocían realmente la situación. Dice que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es lo mismo que está hablando en Colosenses. Dice, ustedes no necesitan a nadie más. Su confianza pueden depositarla con toda certeza en Cristo, y Él no les va a fallar. Él está por encima de todo lo que se nombra. Él está por encima de cualquier potestad, cualquier autoridad. Si alguno dice que yo confío en la muerte, que le da personalidad como si fuera alguien, o como si tuviera poder, realmente la muerte no es nada, es un estado del hombre, está vivo o está muerto, pero la gente confía y tienen temor de que les va a hacer cosas, y dice, Cristo es superior a todo. Cristo es superior a los ángeles, a Francisco Villa, a cualquier otro ídolo, cualquier otro que le pueda dar autoridad, el niño Fidencio o cualquier otro ídolo. Dice, Él está por encima de todo. No hay cosa que escape a su voluntad, no hay cosa que Él no pueda hacer, y nosotros estamos en Él completos, estamos perfectos, estamos en absoluta confianza, sabiendo que Él es nuestro todo. Así es de que de esto es de lo que habla también en esta carta, de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos tener consolación, podamos tener confianza, tengamos esperanza y certeza de que cuando depositamos nuestra fe en Él, aun cuando parezca que la tormenta nos está barriendo, nos está dando vueltas y parece que perdemos el rumbo, dice, ustedes mantengan su vista puesta en el Señor, que Él los va a sacar adelante conmigo. Esta es la certeza que transmite el apóstol Pablo, que vamos a estar estudiando a lo largo de la carta. Otro de los propósitos que habla también en esta carta es que nuestro Dios espera que nosotros podamos ser una iglesia gloriosa. Esta es la razón por la que estamos aquí. Piensen en esto, es común escuchar a una vez dentro de la iglesia pensar, es que la iglesia no te va a salvar. El que te salva es Cristo, la iglesia no. Yo entiendo cuando digan, es que el hombre no te da la salvación. Totalmente de acuerdo. El hombre no da la salvación. No es por el predicador que nosotros nos vamos a salvar. No es porque predique muy bien que nosotros nos vamos a salvar. No es porque haga un buen trabajo que nosotros nos vamos a salvar. Pero decir, la iglesia no salva, quiero decirles que si alguien piensa de esta manera, está en un error. Y debemos de empezar a cambiar nuestra forma de decir las cosas. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, comprendió primero esto, que no se puede separar a la iglesia de Cristo. No se puede. Él dijo, cuando le escucha la voz y le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué entendió Saulo? Entonces entendió tantas cosas, pero una de ellas fue que la iglesia está totalmente ligada a Jesús. Jesús es el que salva, sí. Él es el que salva, Él es el que murió, Él es el que resucitó al tercer día, Él es el que está sentado a la diestra del Padre, Él es el que con su sangre derramada nos limpia de pecado. Pero el separar o intentar separar la iglesia de su fundador no se puede. Entonces aquí encontramos la importancia de hacer lo que Dios manda. Hay personas que dicen, es que no importa a qué denominación pertenezcas, con tal que hagan las cosas auténticamente, de todo corazón, que tú lo hagas confiando en que esto te va a salvar y entonces vas a ser salvo. Incluso hay quienes se atreven a decir, es que cuando venga Cristo,
Él va a venir por la iglesia de Cristo y va a tomar parte de la iglesia de Cristo que esté con los pentecostés, y parte de la iglesia de Cristo que esté con los bautistas, parte de la iglesia de Cristo que esté con los testigos de Jehová, y parte de la iglesia de Cristo de cada denominación, los que sean fieles, y esta es la iglesia de Cristo universal. Realmente yo no lo encuentro así en la Biblia. Aquí encontramos que Dios espera que su iglesia sea una iglesia gloriosa, que su iglesia realmente permanezca en sus enseñanzas, que su iglesia permanezca fiel. De otra manera, no habrían advertido de la apostasía como algo del cual se debiera descuidar la iglesia. Ya leímos, a los ancianos que estaban en Éfeso, les dijo: tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida vendrán entre ustedes o saldrán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si esto no fuera un problema, y al final Dios ya sabe los que van a ser salvos, sin importar la denominación, no lo habría advertido como un problema. Y entonces ahí es donde vemos la importancia de pertenecer a la iglesia. Ahí es donde vemos la importancia de que tenemos que reunirnos con la iglesia, de que debemos de adorar de la manera que Dios manda en su iglesia. No es lo mismo que estemos en la casa y decir: yo aquí como quiera adoro a Dios y yo soy parte de la iglesia. No. Si no es una iglesia, si no está usted en la iglesia, si no está con la iglesia, entonces realmente está faltando a este mandamiento. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque la Biblia lo dice. Ya dijimos, el apóstol Pablo lo entendió allá cuando iba camino a Damasco. Él entendió que no se podía separar la iglesia de su fundador. Pero no. Efesios 2, del 11 al 19, dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Dice que nosotros, los gentiles, estábamos lejos. No había para nosotros ni esperanza, ni teníamos parte en los pactos de la promesa, ni teníamos nosotros la ciudadanía de Israel. Estábamos nosotros sin Dios y sin nada. Dice, no había esperanza para nosotros. Pero ahora Cristo es el que reconcilió en sí mismo a los dos pueblos. ¿Cómo? Mató las enemistades. ¿Cómo? Dice, quitando esta ley de ordenanzas que nos era contraria, y de los dos hizo un nuevo hombre, uno solo. No habla de que unos para un lado y otros para otro lado. Dice, los dos fueron un solo hombre y reconcilió en él, matando las enemistades. Ya no hay aquí enemistades. No debe de existir eso. Como ya sabemos, cuando el reino se estableció, se acabaron los osos, se acabaron los lobos, se acabaron los leones, se acabaron las fieras. Ahora todos podemos convivir en paz, porque Cristo lo hace posible. De manera que dice, si alguno tuviera que ir contra otro, de la manera que Dios los perdonó a ustedes en Cristo, háganlo así ahora entre ustedes. Y que esto acabe las enemistades. Esto no es para la iglesia. Ya no es para la iglesia que pueda existir esta enemistad. Así es que este plan de la iglesia no fue algo que los hombres se pusieran de acuerdo para establecer. La iglesia fue ideada en la mente de Dios. Por eso es que ha prevalecido hasta el día de hoy. Ya conocemos obras de hombres, muchas veces imperios grandísimos que se han levantado, poderosísimos, con un ejército impresionante. Hoy solamente los conocemos por medio de libros de historia. Pero la iglesia
porque es plan de Dios, porque es ideal de la mente de Dios, prevalece hasta el día de hoy y prevalecerá hasta el final. Este es el reino de nuestro Dios. Entonces por eso dice, ahora podemos sentirnos en esta confianza de que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que somos totalmente miembros de la familia de Dios. Hoy usted puede sentir este privilegio de estar en la iglesia y decir, soy hijo de Dios. Y no voy a estar allá en el rincón, voy a estar aquí, en medio, disfrutando de la comunión de Dios, disfrutando de la comunión unos con otros, porque somos miembros de la familia de Dios. Bueno, Dios dice que encomendó a la iglesia el poder mostrar la multiforme sabiduría. Ahí donde vemos la importancia de la iglesia. Fíjense, no lo hizo de otra manera. Podía haber utilizado los ángeles, pero aún dice que a los mismos ángeles la iglesia le va a anunciar cosas que ellos ignoran. Y esta es una bendición grandísima que nosotros tenemos. Efesios 3:10, carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es a la iglesia a la que le confiere esta oportunidad de poder mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Y esto, por supuesto, vamos a estar entrando en detalles cuando ya estemos en el estudio de la carta. También dice que la iglesia es en la iglesia donde Dios recibe gloria. Es ahí donde Dios es glorificado. Dice ahí en Efesios 3:21, dice: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es a nuestro Dios, dice: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo. Es en la iglesia donde nuestro Dios recibe gloria. Es la iglesia precisamente la que está tributándole honra y gloria a nuestro Dios. No es otro lugar. Realmente ahí nos habla la importancia de la iglesia, la importancia de cuando estamos como iglesia, cuando estamos en este cumplimiento de hacer la voluntad de nuestro Dios, Dios recibe gloria a través de nuestra obediencia. Lo mismo dice ya en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, que Dios planeó la iglesia para perfeccionar a los santos. No se perfeccionan aparte. No es decir, bueno, pues yo ya me bauticé, ya soy parte de la iglesia, pero ya puedo estar aparte. Y no necesito a la iglesia para nada. No, la necesitamos. Dice allí en Efesios 4, del 11 al 16. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es el propósito de la iglesia. Si usted pregunta, bueno, ¿para qué nosotros estamos en la iglesia? ¿O por qué razón debemos de estar congregándonos? ¿Por qué razón es importante asistir? Bueno, esta es la razón. Dice, Él, Dios, el Espíritu Santo, estableció Él mismo. No es algo que la iglesia haya dicho, bueno, ¿qué les parece si ponemos administradores dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, que puedan fungir para hacer un mejor trabajo y podamos funcionar y expandir el evangelio? Es el Espíritu Santo que dice, Él estableció a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Para que podamos perfeccionarnos todos, para la perfección del cuerpo de Cristo, de todos los miembros que estamos aquí. Esta es la razón. Hay quienes se están dirigiendo y hacen su labor de prepararse para edificar el cuerpo. Y el cuerpo se reúne para poder recibir la edificación. Y dice que al estar trabajando todos, unos con otros, como un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que trabajan y se ayudan mutuamente, entonces cuando usted cumple su función,
edifica al que está a su lado. Y cuando el que está a su lado cumple su función, edifica al que está enfrente. Y cuando el que está enfrente cumple su función, edifica al que está atrás. Y cuando el que está atrás cumple su función, nos edificamos unos a otros. Estamos trabajando para que la edificación se pueda lograr. Dice, para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, que todos podamos ya no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Dice que ya no seamos como niños que ahorita creen y después ya no creen, ahorita se animan y después ya no. La importancia de escuchar el mensaje, la importancia de ser edificados, de poder venir y aprovechar el tiempo. Insistimos mucho en eso, de venir y no venir aquí a estar perdiendo el tiempo, la verdad, de nada sirve. Si venimos lo aprovechamos, nos edificamos, guardamos el conocimiento, lo ponemos en práctica, lo compartimos y vamos creciendo para que se note. Tenemos 20 años en la iglesia, que sea notorio. Tenemos 20 años escuchando la palabra de Dios, que sea manifiesto a todos, para que se pueda notar que estamos aquí, que estamos siendo parte de este cuerpo, que no venimos solamente a fungir como cualquier persona que nada más está haciendo culto, sino que estamos cumpliendo con una función y que estamos desarrollando para la honra y gloria de nuestro Dios. El resto de la carta habla acerca de la conducta que debe de tener el cristiano, la conducta que debemos de observar para glorificar a nuestro Dios. Habla acerca de ser hijos de luz, de poder vivir sujetos a Cristo, de poder estar nosotros tomando toda la armadura de Dios para poder resistir en la batalla, de poder servirnos unos a otros. Bueno, habla de todo esto, habla de la conducta que debe de tener. Pero esto es posible cuando entendemos la importancia de la iglesia y el privilegio de estar dentro de la iglesia. Mas Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado Jesús, nombre sobre todo nombre. Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado Jesús, nombre sobre todo